la teología del libertinaje, como le vamos a denominar desde ahora en adelante. Esos son los nuevos evangélicos, los nuevos pentecostales que hablan lenguas, cantan y hablan de fe, pero no hay disciplina ni linderos de verdad en la realidad de la doctrina, de la santidad y de la profundidad del espíritu. Estos son los que quieren llenar iglesias a como dé lugar, y no importa cómo vengan. Si se reverean desnudas frente a la pantalla del televisor, sigue así después que estés aquí. Si siguen tocando los timbales para el diablo, después que los toque también aquí. Grupos musicales que lo mismo cantan en este culto conmigo, que se van también luego a cantar con los cantantes del mundo. Y yo le digo a la iglesia seria, que agrupación cristiana que se atreva a irse con cantantes del mundo a tocar piezas del diablo, no merecen ni que canten en las campañas, ni en las iglesias, ni que se le permita comprar ni un solo disco de ellos. Y yo voy a decirlo bien claro, estoy haciendo una lista de estos libertinos de la teología de la libertinaje, y cuando tenga que decirle, le diré al pueblo sus nombres, para que el pueblo conozca quienes quieren corromper y adulterar el evangelio de la verdad que Dios nos ha dado. Alábalo, pueblo, que Él está aquí esta noche. Alábalo, pueblo, que Él está aquí esta noche. Estos son los que quieren crear una iglesia tan libre y de tanto amor, donde se adultera el sábado y el domingo se canta en el coro. Estos son los que tienen bautismos en traje de baños y rompen con su blasfemia lo sagrado del bautismo en agua. Estos son los que hablan en lenguas por la mañana y por la tarde se van en bikini, la misionera de la iglesia, la diaconisa, el pastor y las maestras de escuela dominical, a enseñar sus carnes en las playas del país. Esta clase de evangelio no agrada a Dios. Esa es la teología del libertinaje, y a eso le decimos fuera, 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 fuera. Esos son los que predican que no hay nada malo con venir a la escuela dominical y después irse a la casa del diablo, al teatro, a ver toda la asquerosidad que allí dan. Estos son los mismos que convierten los altares en centros de payasería y donde la gente llega y no cambia. El hombre sigue tan mundano y la mujer como llegaron a la iglesia. Tiene que haber un cambio, y la iglesia no se puede dejar tragar por estos libertinos del día actual, que por 3 o 4 pesetas o por tener un templo gigantesco con miles de almas no le importa la calidad, sino que lo que quieren es cantidad, y la iglesia tiene que abrir bien sus ojos en esta hora. Abasama la calla. Enójese si quiere, pero la verdad hay que decirla. ¡A su nombre! Y Jonás, cuando oyó esto, dijo, yo no quiero ir para allá. Jonás no quiso ir por 2 razones. Número 1, porque Jonás dijo, si esta gente Dios los perdona, van a ser una amenaza para... Hay algo dentro de todo esto en esta noche que yo quiero que ustedes miren bien. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Qué distinto a San Pablo, que prefirió ir a la cárcel de Filipos por no vender el mensaje. Qué distinto a Pedro, que fue a la cárcel por no cambiar su mensaje. Qué distinto a Jeremías, que fue preso en 3 ocasiones por no cambiar el mensaje. El prestigio grande que tenemos no es el que se cumpla lo que digamos, sino el que hagamos lo que Dios nos ha mandado decir. Yo no tengo miedo de que no se cumplan ciertas cosas, porque si el pueblo se humilla, Dios quita el juicio sobre un pueblo. A mí lo que me interesa es decir lo que Dios me ha mandado a decir. Las nubes del juicio se aproximan sobre Puerto Rico. Eso es innegable. Las nubes del juicio se aproximan sobre este país. En el ambiente de la naturaleza, juicios terribles se aproximan sobre este pueblo.
En las cercanías de este pueblo, en La Balanza, hay un terremoto que se aproxima y otros desastres de la naturaleza. Pero antes de eso, yo quiero hablar con ustedes sobre algo que me interesa. Dice el apóstol que si el juicio ha de comenzar, ¿por dónde ha de comenzar el juicio? Yo le pregunto a los que están aquí, ¿por dónde ha de comenzar el juicio? ¿Va a comenzar por los pecadores en la calle? Va a empezar por la casa de Dios. Hay un pueblo que ha conocido la verdad y se está dejando arrastrar por la mundanalidad y por la indiferencia. Hay cultos donde ya ni se ora y lo que hay es nada más que una sequedad dentro del culto. Hay cultos que hay, mientras el pastor predica, círculos de bochincheros bochinchando, mientras está el pastor predicando la verdad de la palabra. Hay maestras de escuela dominical que llegan en una condición tan descarada a enseñar la palabra que los estudiantes se van corrompiendo porque el ejemplo que algunas de esas maestras le dan no está al par de la palabra. Hay una cantidad de gente que ha convertido el evangelio en un negocio. No van a predicar a un sitio si no le pueden asegurar tanto dinero. No van a cantar a un sitio a menos que no puedan vender tantos discos. Hay un montón de gente que vende sus principios, nada más que porque la voz se oiga por un lugar o su imagen se ve a través de la televisión. Hay un montón de gente que han perdido el temor a Dios y como le han pintado un Dios tan bondadoso que permite el libertinaje de todos, mienten en el altar, mienten descaradamente frente al pastor, hacen inmoralidades y luego suben a los coros y cantan. Predicadores que están practicando el adulterio y la homosexualidad y descaradamente anuncian: el Espíritu de Dios me dijo que me divorciara de esta mujer para casarme con otra. Eso está pasando en este día, hoy mismo. Por ahí hay uno que por radio dijo eso los otros días. El Espíritu, Dios me dijo a mí que me divorciara. Dios no manda a nadie a divorciarse, mentiroso. Hijo del diablo, porque no hay otra palabra para decirle eso. Enójese y si no le gusta, váyese. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! No hay temor. Gente que negocia con iglesias como si fueran potreros de ganado y se atreven a poner a la venta su congregación y dicen: ¿cuánto me dan por todo esto? Líderes evangelistas que andan por ahí predicando, sacerdotes que andan ultrajando niños. Leí el nombre de uno que ultrajó y violó y sodomizó 3 docenas de monaguillos en los Estados Unidos, en Luisiana. Y los que dicen ser representantes de Cristo violan niños, adulteran. Y luego lo más crítico es: buscan destruir a los más pobres y los más humildes. No crea que porque usted sea un evangelista prominente, un pastor grande, o sea un líder de un concilio o de una religión, usted no tiene que darle cuenta a Dios. Hay gente que no le gusta que esto se predique, pero yo quiero decirle, evangelista, quiero decirle, por más milagros que haga, pastor y evangelista, quiero decirle, sacerdote católico romano, pastor evangélico, pastor pentecostal, evangelista pentecostal, misionero católico, yo quiero decirle a usted, cardenal, quiero decirle a usted, obispo, quiero decirle a usted, líder de concilio, sea quien usted sea, que todos estamos en la balanza de Dios y que nuestras acciones, nuestras injusticias, nuestras maquinaciones, nuestra corrupción, nuestra maldad será juzgada por Dios, porque hay un Dios que dice: la maldad ha subido delante de mí y yo, Jehová, haré justicia y yo seré quien haré y nadie escapará de mi ira. Yo predico la palabra, usted escuche, hágame un gran favor, deje de estar mascando chicle dentro de la iglesia. Horrible maña, hermanos. Es cierto que usted es un cabro, pero no lo demuestre, hombre.
¿Y sabe dónde dejan esos chicles? Debajo de la silla. Qué falta de respeto a la casa de Dios, hermano. Perdón, hermano, no se los quisiera decir, pero se los voy a decir. Cuando ven a una persona en la costa mascando chicles, ¿saben qué dicen? De tierra fría es. Respete la casa de Dios, hermano. Vamos a compartir este tema, iglesia. Este es un tema de suma importancia para estos tiempos finales, iglesia. Ahorita, hermanos, la gente sigue atormentada, la gente sigue preocupada. Si usted ahorita cuando salga de la casa de Dios, se va para su casa, nuevamente escuchará noticias trágicas que están pasando. Exactamente hace un par de minutos, la gente tuvo que evacuar del volcán de fuego. ¿Sabe dónde queda el volcán de fuego? Es aquel volcán que está haciendo erupción. Ahorita la gente, hermanos, está saliendo corriendo porque nuevamente el volcán está haciendo erupción. La gente se pregunta: ¿y qué está pasando? La tierra tiembla, la gente no entiende lo que está pasando. Señales en el cielo, la gente no entiende lo que está pasando. Hay guerra en Ucrania, la gente se pregunta qué está pasando. Pero ¿sabe qué? No es otra cosa lo que está pasando. La misma tierra está temblando porque Cristo ya viene por su pueblo y la iglesia no se ha preparado. Y esta es una señal que se tiene que cumplir. Iglesia, está escrito que en los últimos tiempos ya no se predicará la verdadera palabra. Felicito a este pastor de esta iglesia porque están cumpliendo 12 años, ¿cierto? Y me llamó la atención porque se supone que es un aniversario. Pero ¿sabe por qué me llamó la atención? Porque no vi vejigas prendidas en el templo. Esto quiere decir que la palabra está llegando. Eso quiere decir que la palabra está haciendo efecto. Porque en la mayoría de iglesias, cuando es aniversario, vejigas, globos y adornos como que fueran panteones, que ponen esas cosas que en los panteones ponen. Y cuánta locura. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque por eso les quiero predicar el tema. Porque ya no hay palabra dentro de las congregaciones. Y el apóstol Pablo dijo: ¿y cómo entenderán si no hay quien les predique la palabra de Dios? Pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Algunos ya los tengo hasta aquí con estos mensajes. Y así como algunos yo ya los tengo hasta aquí, hay gente que también a Dios ya la tienen hasta aquí. Había un gran problema en este pueblo, iglesia. Y el problema serio que estaba pasando en esta ocasión, hermanos, es que ya no había palabra. Y si había, era muy poca. Porque su Biblia dice: y escaseaba, es decir, había, pero era poca. Y estamos en tiempos proféticos, cuando en la segunda carta de Timoteo 4:1 en adelante dice que en los últimos tiempos, hermano, la gente ya no va a querer escuchar la sana doctrina, sino lo que va a querer escuchar es que le hablen bonito, que no se le señale el pecado, que no se le reprenda el pecado. Hermano, aquí hay gente sinvergüenza que quisiera que el predicador le dijera: siga adelante, hermanita, siga adelante, hermanito. Aquí no se trata de qué usted quiere escuchar, aquí se trata qué es lo que Dios le quiere hablar a usted. Estamos en tiempos difíciles, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos, donde la verdadera palabra también se está escaseando. Hermanos predicadores, hay un montón, hasta por costaladas, por camionadas, pero son pocos los que te predican la palabra como te la tienen que predicar. Hay radios hoy en día, ¿verdad? Que hay un montón de radios. Y hay un montón de predicadores en esas radios. Pero algunos a chillar van a la radio.
Otros a saludar a la gente. Dios bendiga a la comadre, Dios bendiga al compadre, Dios bendiga a la hermana. ¿De qué está saludando gente? Predique la palabra, hermano, hombre. Si usted tiene ese programa en la radio, ocupe los 40 minutos para predicar la palabra. Si quiere saludar a la gente, la salude en la calle, la salude en la iglesia, en la radio, predique la palabra. Aquí estaba pasando el mismo problema, cuyo problema se tiene que cumplir también en estos tiempos finales. Predicadores hay un montón. El problema es que la mayoría de predicadores les hace falta valentía, les hace falta autoridad, les hace falta conocimiento para reprender, hermanos, el pecado. Y no solo eso, y cuando se levanta un predicador predicando la palabra, ¿sabe qué hace el diablo? Se le mete al pastor, se le mete al líder. Y ¿sabe qué dice el pastor? A este ya no me le den para predicar, porque este me va a correr la gente, este me va a dejar sin gente. No seas bruto, pastor. La gente no se va, la gente se amontona porque tiene hambre de palabra. La gente busca la palabra, porque en los últimos tiempos la gente correrá buscando palabra. Estamos en tiempos, hermanos, donde la verdadera palabra está escaseando. Sí, hay predicadores un montón, pero la mayoría lo único que hacen es endulzarte el oído, endulzarte el pecado. Solo te predican mensajitos de, no sé, bonitos, acomodaditos, mensajitos de bendición, de prosperidad. Y está bien que traigas buena ofrenda a la iglesia, ¿no? Eso yo no voy a estar en contra de eso. La Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hermanos, han dejado de predicar mensajes de santidad, han dejado de reprender el pecado de la iglesia por enfocarse en temas de prosperidad, en temas de bendición. Y esos temas al final ni deberían de predicarse en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero cristiano sabe perfectamente que yo no necesito buscar la bendición. La Biblia dice que si yo obedezco la palabra, las bendiciones me alcanzarán a donde quiera que yo vaya. Bendito será en el campo y bendito será en la ciudad. La verdadera palabra, hermano, ya no se quiere predicar. Estamos en esos tiempos. Está escaseando la verdadera palabra. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando no hay palabra, la gente, hermanos, hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay palabra. ¿Por qué cree que el hijo en la casa le quiere hasta pegar al papá, a la mamá, y el hijo entra borracho, entra con cigarro, hace lo que quiere hacer? ¿Por qué cree usted? Porque no hay ley en esa casa. No hay ley que rija esa familia. Porque cuando hay ley en la casa, ay Dios, hermano, por muy cuadradote que sea el hijo, y el papá es un chiquitillo, pero el hijo lo respeta porque sabe que es chiquitillo, pero le puede bajar los dientes de una manada. Porque hay papás que son estrictos, hermano. La Biblia claramente dice en Proverbios capítulo 29 versículo 18: donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Ese es el peligro cuando hace falta palabra. Ese es el peligro que puede surgir en una iglesia, que haga falta la palabra. Que donde no hay palabra, dice Proverbios, ese pueblo se desenfrena. ¿Sabe qué significa que el pueblo se desenfrena? ¿Sabe qué significa eso? Que no tiene freno. ¿Qué le pasa a un carro cuando se le van los frenos? Al barranco. ¿Qué le pasa a un cristiano cuando se queda sin frenos? De seguro va para el hoyo, para el infierno, hermano. Eso es lo que me está diciendo Proverbio, que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Hermano, si en la iglesia donde Dios me permite pastorear, a pesar que hay palabra toda la semana, siempre hay un par de descarriados y cabros metidos en la iglesia. Hermano, a pesar que hay palabra toda la semana, imagínese usted donde no hay palabra. Algunos me han dicho, hermano pastor, ahí en la iglesia con usted puras ovejas hay. ¿Cree usted?
¿Cree usted que puras ovejas? Ay, Dios, hermano. Todos los hermanos son de la iglesia. Mire, de repente alguno le mira cara de cabro, digan, pastor, ese tiene cara de cabro. Cuando no hay palabra, iglesia, el pueblo se desenfrena. Esa es una característica donde no hay palabra. ¿Por qué cree usted que hoy en las iglesias se vive cualquier locura? Porque no hay palabra. Palabra que frene, palabra que refrene a la iglesia, palabra que le haga entender que está mal. Estoy bravo, hermano, pero no con ustedes, con el diablo. Con usted, si quiere, saliendo del culto nos echamos un atolito, un elote loco. Qué rico los elotes locos. Y sonreímos un poco. Pero ahorita escuche palabra. Aquí estaba escaseando la palabra. Ya no había palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, iglesia. Y es que eso es lo que pasa hoy en día. Cuando no hay palabra, es un desorden en la iglesia. Cuando no hay palabra, hermano, se conoce. Ahí vienen las hermanas con el pico bien rojo así. Bien rojo andan el pico. ¿Sabe por qué andan con ese pico rojo? Porque no hay palabra. Está bien que se les... Es que ¿sabe por qué le digo? Porque hay gente remañosa, hermano, sinvergüenza y pícara, hermano, que cuando escuchan que Carlos Rivas va a venir a predicar, vienen lo más recto posible, lo más santo posible. Pero al siguiente día en la calle, la señora anda como cualquier chiflada, con colocho por aquí, colocho por allá, unos tremendos taconotes por aquí y su cara de colores. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene palabra. Y si tiene palabra aquí, pero no tiene palabra aquí. Y es que cuando hay palabra en el corazón, hay temor delante de Dios. Hay pastores que ya no quieren tenernos en las congregaciones porque para ellos esto es duro. Pero ¿sabe qué es lo más lindo, hermano? ¿Sabe qué es lo más precioso? Que mientras hay pastores que ya no quieren esta palabra, son miles de pastores que quieren escuchar esta palabra. Porque al final, iglesia, si aquí no quiere, allá la gente va a querer. Si aquí la palabra no la reciben, allá habrá alguien que reciba la palabra de Dios. Pero esta palabra se tiene que predicar, se tiene que anunciar. La verdadera palabra, iglesia, ha dejado de predicarse. Y si se predica, son pocos. Y me lleno de gozo cuando miro hermanos que están predicando. Mire, hermano, a mí me encanta escuchar mensajes. De esos mensajes que lo agarran uno y que lo agarran al revés. Y, hermanos, que es bueno, hombre. Si la palabra me golpea, la culpa no es del predicador, soy yo el torcido. Si la palabra yo la siento fuerte, la culpa no es del predicador, yo tengo la culpa que estoy torcido. Y para eso viene el martillo, para enderezarme delante de Dios. Cuando no hay palabra en las iglesias, es una corrompedera terrible, hermanos. ¿Por qué cree que hoy en muchas iglesias la política está metida en las iglesias? ¿Por qué cree usted? Porque no hay palabra. Es un desorden terrible, hermanos. Saber por qué me traen a cajolar, Dios sabe por qué me traen a cajolar. Le voy a volver a repetir esto. Se lo voy a volver a repetir. Cuando no hay palabra en el pueblo, es un desorden terrible, hermanos. ¿Verdad que aquí en Cajolá existe el famoso grupo que se llama Comité de Profiestas? Mejor no diga amén, porque no sé que el que está a su lado sea uno de ellos. Y qué vergüenza, hermanos, que los que están en el Comité de Profiesta son diáconos de la iglesia Príncipe de Paz. Son el comité de profiesta, el presidente y diácono de la iglesia Evangelio Completo. Les voy a explicar a los hermanos de la costa, ellos no saben qué es comité de profiesta. Fíjense, hermanos, que comité de profiesta aquí en Cajolá, comité de profiesta aquí en Cajolá consiste así.
digamos que hacen un pozo. Aquí les gusta hacer pozos a la gente, y yo vengo a predicar mucho a los pozos, pero no a los pozos a la gente. Y cuando hacen un pozo, la gente chiflada se une, el comité de Profiesta, y primero van con el brujo. El brujo hace una chamanada por ahí, supuestamente para que encuentren agua. Después que van con el brujo, terminan de hacer el pozo, contentos porque el brujo supuestamente les ayudó. Ahora ya tienen el pozo. Cuando ya tienen el pozo, comité de Profiesta se une y hacen una misa y llamen al curita para que les eche la bendición. Mire qué terrible, hermano. Después que viene el curita y les echa la bendición, llaman a Carlos Rivas para que les pegue una buena chaporreada también. Y cuando llaman a Carlos Rivas y les pega la chaporreada, de último cierran con marimba. Cristianos de 4 chips, con el brujo, con el católico, con el evangélico, y terminan con la marimba. Y ahí tiene que estar el diácono en la marimba, viendo que nadie se pelee. Usted apesta a diablo, hermano. Y hasta, es más, hasta le queda grande el nombre de hermano, porque por su culpa el evangelio está siendo vituperado en la tierra. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hace falta palabra, palabra que frene a la iglesia, palabra que le haga entender que ningún siervo puede servir a 2 señores. Y en esa ocasión venimos a predicar, pero ahí está, se acomoda, va chismoso. Pero vine a predicar a una actividad y lo que no quería irme a dormir a la casa, a la costa. Entonces le llamé a una persona y le dije: hermano, ¿me da permiso de quedarme en su casa? Él dijo: hermano pastor, véngase para acá, para mí es un gran privilegio. Pero me dice el hermano: pero tenga cuidado, hermano pastor, porque enfrente de mi casa hay una calle, dijo, y en esa calle ahorita hay baile, hay marimba, ahí están bailando toda la gente, entonces tenga cuidado cuando pase por ahí. Y como a mí, ¿quién no me conoce, hermanos? Más conocido que el chile chiltepe. Total que dije, bueno, llegué. Cuando llegué, hermano, tenía que pasar en medio de la calle y ahí estaban todos, va de bailar, hermano. Y yo dije, Padre bendito, ¿y ahora qué hago? Si me logran a ver aquí, van a decir, Carlos Rivas en la fiesta, hermano. Y le dije al hermano que iba conmigo: hermano, pasemos corriendo en medio de la gente y no volteé a ver para ninguna, corre, hermano, y metámonos a la casa. Y salimos corriendo. Pero cuando yo iba a media calle, como que una voz me dijo: levanta tu cara. Y yo levanto mi cara y me quedo viendo. Estaba un diácono de la iglesia, le digo. Total que ahí estaba el diácono. Y cuando se me queda viendo, me dice: hermano pastor, hijo del diablo. Y seguí corriendo, hermano, seguí corriendo. Y se fue el diácono detrás de mí. Y cuando llegué me dice: ay, hermano pastor, perdóneme, hermano, es que yo tengo que estar aquí, pastor, porque soy el presidente de comité de Profiesta y obligatoriamente tengo que estar aquí. Iglesia, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Habrá un pícaro del comité de Profiesta que levante la mano y se arrepiente y le pida perdón a Dios. A mí me da risa, hermano, y me gusta ver la cara de la gente, porque algunos no son los tan trompudos igual que yo, hermanos. Con esa trompa más feo se miran los hijos. No se enoje, hombre, es para su bien. Es para su bien, iglesia. Si Dios al hijo al que ama lo corrige, si hoy llegó corrección a Cajolá, porque tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos ama. Cuando no hay palabra, hermanos, el pueblo se desenfrena. Por eso es que hoy en día hay congregaciones que las han corrompido, porque no hay palabra. Hoy tienen hasta equipos de fútbol dentro de las iglesias porque no hay palabra. Ya Dios ya los perdonó, pero se los voy a recordar para que no lo vuelvan a hacer. Si usted es cristiano y tiene palabra de Dios, ¿qué tiene que andar haciendo? Invadiendo tierra, sinvergüenza, mañoso. Ahí rásquese las nalgas si quiere,
Pero es mejor que se retuerce en esa silla y no se vaya. ¿Sabe por qué le digo esto, iglesia? Porque, hermano, el que da vergüenza. Confórmese con su casita, hermana. Confórmese con el pedacito de tierra que Dios le ha dado. Si al final, el día que nos muramos, todo se queda y desnudos venimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos al polvo de la tierra. Hasta fiesta hacían los hermanos de Cajola allá en la costa, cuando estaban invadiendo los terrenos ahí cerca donde yo vivo. ¿Cómo se llama esa finca? Miramar, ¿verdad? Así. Ya Dios ya los perdonó, pero cuando le digan, fíjate que ahí hay una finca, vos no es invadirla, dígale usted, no, la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. No, pero es que, no, eso tiene dueño. Que dígame usted si hay tierra aquí que no tenga dueño. Todo tiene dueño. Ay, hermano pastor, dirá un atarantado, ¿para qué trajiste ese hombre? Aquí no me trajo el pastor, otro me trajo. El pastor dio permiso para que me trajeran. Cuando hace falta palabra, iglesia, es un desorden terrible. Si hay algo que nos educa a nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Esta palabra nos educa, hermanos. Nos educa, nos educa. El sacerdote Elías no quería predicar la palabra. No le convenía. Usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque el pecado lo tenía dentro de su casa. El pecado lo tenía dentro de su casa. Mientras el pecado esté dentro de la casa, no se puede reprender, iglesia. ¿Cómo yo le voy a decir a un jovencito que no esté perdido si los míos están más perdidos que el diablo? ¿Cómo yo le voy a decir a una señorita, mi hija no se pinte la cara si la mía anda peor todavía? ¿Cómo le voy a decir yo, hermana, mire, hermana, se mira ridícula con ese pelo amarillo, si usted es morena, se mira puro Dubalín? Porque, hermanos, si es que es la verdad, hermanos, yo no puedo corregir a alguien si el pecado yo lo tengo en la casa. Para que yo corrija el pecado, yo tengo que estar libre de ese pecado. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué no se predica la palabra? Porque el pecado está dentro. Elí sabía que sus hijos habían caído en pecado. El sacerdote sabía que sus hijos habían caído en descrédito delante de Dios. Pero no decía nada. ¿Habrán Elí aquí en este lugar? ¿Habrán Elí que ven el pecado y no dicen nada? ¿Cómo le va a decir usted al hermano, hermano, corríjase si usted está peor? Por eso Jesucristo dijo, hipócrita, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, déjame que te saque la paja de tu ojo, si en tu ojo hay una tremenda viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo el predicador va a decir, hermana, mire, hermana, no se vista así si su mujer está más perdida que el diablo? ¿Cómo? ¿Con qué cara? Por eso, iglesia, siempre me han dicho un montón de cosas, no me importa, lo sigo diciendo y mantengo la posesión. ¿Cómo yo voy a reprender a los que cobran por cantar? ¿Cómo voy a reprender a los que cobran predicar si yo con el grupo estoy negociando alabanza? No puedo. Para que yo reprenda ese pecado, primero con el grupo tengo que mantener la posesión y entonces predico la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos. Por eso la palabra está escaseando, hermanos. Porque el pecado está dentro de la iglesia. ¿Cómo van a hablar de adulterio? Si a veces el mismo predicador está en adulterio. Dejó a su esposa y hoy vive con una mujer que no es su esposa. ¿Y cómo va a hablar de adulterio si el adulterio lo tiene metido él?
¿Cómo va a hablar de los ladrones si él es un sinvergüenza que presta dinero y ha dejado hasta sin casa a la pobre gente cobrando interés? ¿Cómo va a reprender ese pecado si él es el primer sinvergüenza? ¿Sabía usted que es pecado terrible prestar dinero y cobrar interés? ¿Sabía o no sabía eso? ¿Sabía o no sabía eso? ¿Y sabía usted que en las iglesias hay un montón de gente que ha dejado hasta sin casa, sin terreno, sin propiedad a la pobre gente que no tiene? ¿Por qué? Porque se aprovechó prestándole una cantidad, cobrando el 30, 40, 50, 60%. Y si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. En los tiempos de la ley, según Deuteronomio 23, 19 en adelante, Dios había permitido que se cobrara interés, pero no a los hermanos, sino a la gente de afuera. Era una ley. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que el pueblo desobedeció la ley y al final ya no solamente le prestaba y le cobraba interés a los de afuera, sino también le cobraba interés a los de adentro. Y hoy estamos en eso mismo tiempo. Al hermano no le importa si es el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, le presta dinero y le cobra interés. Entonces esto estaba pasando. Viene Dios en Nehemías capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dios cancela esa ley y le dice al pueblo: devuélvanle a los hermanos todo lo que le tienen por empeño, devuélvanselo. Y esa ley, dice Dios, queda cancelada. Ya no más interés. Ya no más interés. Ahora viene Dios en Ezequiel 18, 1 al 7. Dios dice que el que presta dinero y cobra interés es injusto y su alma morirá delante de Dios. No solo eso, Salmos capítulo 15 versículo 1 en adelante, David le pregunta a Dios y le dice: Jehová, ¿quién entrará a tu santo monte? Dios le responde: el limpio de manos y puro de corazón, y aquel que nunca prestó dinero para cobrar interés. Pero ¿por qué se vive todo eso entre las iglesias? Porque no hay palabra. No hay palabra que frene a la gente. Narcotraficantes en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay palabra que los confronte. Coyotes en las iglesias. Y todavía dice el pastor: hermano coyote, voy a orar para que el Señor lo bendiga más. Solo falta que le diga al narcotraficante: voy a orar, siervo, para que venda más cocaína. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos, la gente hace y deshace dentro de las congregaciones. Pero hay otra razón, y quiero terminar con este mensaje porque ya nos vamos, hermano. Vi que allá afuera venden elotes locos y están bien ricos, hermano. Me invita un elote, me invita uno. No se vaya a amontonar, pues solo uno nomás. Ezequiel capítulo 2 versículo 4. Ezequiel capítulo 2 versículo 4. Esa es otra razón por qué la verdadera palabra no se quiere predicar. Ezequiel capítulo 2 versículo 4. ¿Lo tiene? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: mire qué lindo, hermano. Aunque el diablo relinche con usted, no déjelo. Así ha dicho Jehová. Y es que si Dios lo dijo, ¿quién contra esa palabra, hermano? Así ha dicho Jehová, el Señor. 5. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, ¿por qué? Porque son casa rebelde. Siempre conocerán. Yo no soy profeta, hermano, soy predicador. Que hubo profeta entre ellos. 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ahí está. Ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Ahí está la otra característica. ¿Por qué la verdadera palabra no se quiere predicar? Porque los predicadores tienen miedo.
Todos los predicadores, por favor, en el nombre de Jesús, todos los predicadores levanten la mano. Todos los predicadores, no tenga miedo, levanten la mano. No importa si es mujer, levante la mano si es predicadora. Bájela. Ahora le pregunto, ¿no tiene miedo usted predicar la palabra? ¿No tiene miedo? Ahora, ¿y por qué no reprende el adulterio entonces? ¿Por qué no reprende a sus sinvergüenzas que están en las iglesias? Si no tiene miedo, ¿por qué no lo hace? Solo te quiero dejar esta palabra, siervo amado. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:6 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio y de valentía. Ese es el espíritu que tú y yo tenemos. Un espíritu de valentía, no de cobardía. El problema es que el diablo hoy ha metido un espíritu terrible de cobardía en muchos predicadores, y lo que tienen es miedo de predicar. Mire usted que yo entre más predico, la gente más me invita. Y algunos tienen miedo. Ay, no, si predico así, ya no me van a invitar conmigo. Es lo contrario, hermano. Mire, hermano, diario me llaman de diferentes países. Hermano, una actividad, hermano, ya no puedo, hermano. Ya no puedo, hermano. Ya no basta, me da lástima decir la gente. Ya no puedo. Pero me he dado cuenta que entre más se predica, hermano lindo, no tenga miedo. Predique la palabra. Si aquí le cierran una puerta, allá Dios te va a abrir otra puerta mejor, viva y eficaz. Ustedes son testigos que a veces me ha tocado reprender cara a cara un montón de sinvergüenzas. Grupos de alabanza, sinvergüenza, solistas y cantantes, me ha tocado reprenderlo. Y aunque a veces da pena, pero hermano, no tenemos que tener miedo, porque al final matan a este cascarón. Lo único que hacen es mandarlo a la tierra, pero nuestra alma nadie la puede tocar. Y el día que nos maten, Dios ya tiene preparado ese día. Por eso hay un montón de brujas en las iglesias. Veníamos en el camino un montón de rótulos que bienvenido al centro de San Simón y que visítenos con fe. Y ahí está el viejo ese demonio con un gran sombrero, cigarro en el hocico. Y yo digo, aquí vienen cristianos. ¿Qué se me hace que aquí vienen cristianos? Mira, don San Simón, haceme una alma limpia. Fíjate que todo me va mal. ¿Cómo no le va a ir mal si está arruinado delante de Dios, hermana? Afirme su vida delante de Dios y no necesita que el San Simón la limpie. Usted lo que necesita es que esta palabra la limpie por dentro y por fuera. Miedo es lo que mucho predicador tiene. Miedo a que le peguen. ¿Sabe qué me dijo un atarantado pastor? Siervo, dijo, ¿no le da miedo predicar así, siervo? Y como dicen ustedes los guatemaltecos, chis miedo. ¿No es mala palabra esa o sí? No, si es mala y me corrigen. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? Me dijo un pastor, pastor, no se meta en esa aldea, perdón, en esa colonia. Fuimos a la zona 18 de la capital. No se meta ahí, pastor, es zona roja. No vaya ahí, le van a hacer daño. Le dije, pastor, es que yo no voy allá. Dios me está llevando para allá. Y es que a Dios no se le discuten las órdenes. Con Dios se cumplen las órdenes. Si Dios me da el mensaje, mi trabajo es predicarlo, enseñarlo, soltarlo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente conmigo se pone trompuda. ¿Va que sí o no es cierto? Conmigo se ponen trompudos. ¿Yo qué culpa tengo que usted esté más torcido que ese camino que va para Shela? Sí, es que se le va el tiempo en criticar a la gente, se le va el tiempo en juzgar. Y yo que vine a la campaña para ver si el Señor me hablaba. ¿Qué tiempo te está hablando el Señor? Sin vergüenza. Arrepiéntase.
Hermano, es que cuando no hay palabra es un terrible desorden. ¿Pero por qué no hay palabra? Porque mucho predicador tiene miedo. Soy pastor por misericordia y yo sé lo que es estar en los zapatos de un pastor. Y a veces el miedo que entra en el pastor es que si le reprendo a la hermanita, se me va de la iglesia. Si le digo al hermanito que ya no juegue pelota, se me va de... ¿Y sabe cuál es el problema? Que como ahí hay una iglesia del pastor Petronilo, está la otra iglesia del pastor Cuchufleto, también está el pastor Tacuacín, también está el pastor Peteca, no sé cómo se llama tanto pastor que existe hoy en día. ¿Y sabe cuál es el problema? El pastor tiene miedo porque dice, es que si le predico allá con el pastor aquel, allá la mujer se pinta la cara, se pone pantalón, se corta el pelo, anda con aretes en las orejas como si fuera marrana, anda con cadenas en el pescuezo como si fuera chucha, allá se vale de todo. Mejor no digo nada, dice el pastor, porque se me van a ir de la iglesia. Y por eso es que vienen los jóvenes al culto. Mire, hermano, estos patojos ingratos, hermano, vienen al culto con el pantalón abajo de las nalgas, hermano, porque como no tienen nalgas se les baja el pantalón abajo de las nalgas y un pantalón bien apretado, hermano, de veras que parece culebra parada con ese pantalón. Y no solo eso, a veces son ministros de alabanza y están con esos pantalones apretados arriba del altar. Y todavía anda depiladito y medio peludito, caminando medio sexy. Que si usted le mira la cara, usted dice, bueno, ¿y este ingrato es hombre o es mujer? Viene con su pantaloncito apretadito y a veces el muchacho tiene más nalgas que la muchacha. Te va a encontrar un depravado en la calle, violado te va a hacer, vas a ver. Te va a violar ese depravado por vestirte con ese pantalón apretado. Ese día veníamos con los hermanos para una actividad y venía una persona manejando moto. Y cuando lo vimos, porque venía peludo, y empezamos a dudar, bueno, ¿y este qué es? ¿Es hombre? No, decía la hermana, es mujer. No, hombre, es hombre, no es mujer. Y tú para pelear si era hombre o mujer. Cuando pasamos enfrente, era hombre, hermanos. Pero pura mujer el ingrato, hermanos. Si es que hoy solo eso le hace falta al joven, el joven se depila, el joven se pinta las uñas de las manos. Lo único que le falta en infeliz es que se pinte el hocico también. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay palabra, porque el joven no necesita estar a la moda. El joven lo que necesita es palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ya, finish. Póngase de pies. Yo sé que usted quiere más, pero ya me cansé, hermano. No sea fanático de la palabra, seamos hacedores de la palabra. Porque hay gente que dice, voy a ir porque me gusta cómo predica ese hombre, pero sigue siendo el mismo diablo. No sea fanático de la Biblia, hermano. Sea un hacedor de la Biblia. No solamente que le guste la palabra, sino vivamos la palabra, iglesia. Porque de nada sirve que usted escuche un mensaje como usted lo haya tomado, llamado, requerido, si usted sigue siendo la misma persona dentro de la iglesia. Yo creo que la corrección viene para que nosotros entendamos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. A Dios no lo impresionas con tanta fantasía en tu cuerpo, y tampoco lo impresionamos de cómo cantamos o predicamos. A Dios se le impresiona cuando tenemos un corazón contrito y humillado. Recibimos la palabra con mansedumbre y ponemos en práctica esa palabra. Porque hay gente que canta, predica y hace tontas cosas, pero no les gusta la palabra. Desechan la palabra. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: el que desecha esto
no desecha al hombre, sino desecha aquel que también nos ha dado de su Santo Espíritu. Y si hoy desechas esta palabra, mañana Dios te desecha a ti. Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Tú no cambias, Padre. Tampoco tu palabra cambia. Esta es la palabra que predicaron los profetas en el Antiguo. Esta es la palabra que tú enseñaste, oh Cristo amado. Y esta es la palabra que también tus apóstoles compartieron. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Nunca pasarán. Marchítese la hierba, séquense los árboles, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra. Tú al hijo al que amas lo corriges, Padre. Y estoy seguro que hoy ha llegado corrección a Cajolá, porque tú amas a este pueblo, porque es un pueblo bendito, Padre. Cajolá es un pueblo bendito, Dios amado. Un pueblo que siempre ha recibido tu palabra. Un pueblo que ama tu palabra. Un pueblo, Dios amado, que si es posible, da la vida por tu palabra. Bendiga al pastor de esta iglesia, Padre. 12 años, papá. 12 años donde tú le has permitido estar firme y constante. Así como tú le has permitido 12 años, te pido, Padre Celestial, que le permitas más tiempo y que nos mantengamos, Padre, en esa postura, que nos mantengamos en esa unidad, que nos mantengamos en esa rectitud, y que cuando el diablo quiera meter sus modas y sus mañas en este templo, tu siervo esté despierto para sacar toda esa basura de este lugar, Padre Celestial. Bendice a esta iglesia, a todos mis hermanos cantantes solistas, Padre, directores de grupo de alabanza, diáconos, evangelistas, y todos sean benditos para gloria tuya, Padre Celestial. Padre, si alguien te está pidiendo perdón, perdónalo. Si alguien está reconociendo su falta, perdónalo, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Padre Celestial. Muchas gracias que nos trajiste con paz y bendición, y nos volverás con esa paz y esa bendición. Gracias, Dios eterno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y hasta una próxima, si nuestro Padre Celestial así lo permite. El tiempo es con el siervo que le corresponde.